Libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 5, aleluya. Y me indica con un amén cuando ya estemos ahí. Amén. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Dice el versículo 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Me impacta demasiado el versículo 4, leamos todos los juntos. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Amantísimo y buen Padre celestial que moras en los cielos, Señor, y en todo lugar, Padre, en esta hora, Señor, ya te pido, mi Dios, que sea tu palabra, Señor, la que sea dada de hoy, Padre, que sea palabra, Señor, que provenga por parte tuya, Señor, y no sea palabra de hombre, Señor, sino, Padre, que sea palabra, Señor, tuya, Padre, palabra que edifique, Señor, palabra que restaure, Señor, palabra que avive, Señor, palabra que edifique los corazones, Padre. En esta hora, Señor, yo le pido, mi Dios, que usted tome el control de su servidor, Señor, quite del medio a Antonio, Señor, y sea su Santo Espíritu el que empiece a hablar en ese lugar, Padre, porque se lo pido y se lo ruego en el poderoso nombre, que es sobre todo nombre. Y la iglesia que se va con Cristo dice un fuerte amén. La iglesia que se va con Cristo dice un fuerte amén. Aleluya, puede tomar su lugar, amén. Hoy quiero hablarle, amén, del libro de Hechos, y como por tema le puse el derramamiento de su gloria. ¿Sabe algo? Que cuando estaba escudriñando la escritura me daba cuenta que cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes, amén. Sino que me empieza a impactar demasiado algo que dice en el versículo 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, aleluya. Entonces yo me pongo a escudriñar la escritura en el versículo 3, ¿por qué dice fuego? ¿Qué significa fuego? Entonces yo me preguntaba entre mí mismo, ¿qué entiendes por fuego? Y entonces yo empezaba a decir fuego, una lumbre, algo que prendes, un cerillo, una lumbre que prendes en la Navidad, quizás ahí para que no tengas frío, llamas, incendio, algo. Entonces, eso es en lo terrenal, aleluya. Pero fuego en lo espiritual, ¿sabe qué quiere decir? Presencia de Dios. En la Biblia, el fuego, la zarza ardiente, la columna de fuego representan la presencia y la guía de Dios. ¿Sabe algo? La purificación y la santificación también se refiere fuego. Actúa como un horno que quema la escoria del pecado, refinando al creyente como el oro. ¿Sabe que cuando una espada la pasan por el fuego, es necesario que la pasen por ese fuego para que salga con un diseño, aleluya, para hacerlo puro, un proceso llamado? Pero me impactaba demasiado algo que cuando la escudriñaba más me decía el Espíritu, también significa poder y pasión. Otorga poder para el testimonio, valentía para vencer el temor y el pecado, y enciende un amor ardiente por Dios y el Espíritu Santo. Pero entre más le decía a Dios, Señor, ¿qué me quieres mostrar? ¿Qué significa fuego? Entonces en la escritura, yo me basaba en la escritura y también me ministraba a Dios y me decía, también significa transformación y renovación. Destruye lo viejo para dar paso a lo nuevo, impulsando la evolución del Espíritu y la manifestación de la voluntad. Pero ¿sabe algo que me impactaba demasiado? El versículo 1, cuando llegó
llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes. Amor y unidad es un signo del amor divino y la unión con Dios, como el amor fuerte como la muerte en el cantar de los cantares, aleluya. Entonces yo le decía al Señor, ¿qué significa fuego en lo espiritual, Señor? Así que hablando espiritualmente, el fuego de Dios en nuestras vidas es necesario, porque un fuego que alaba a Dios, un fuego que glorifica a Dios, un fuego que busca la presencia, es un corazón que Dios necesita, es un corazón que necesita de la presencia de Dios. Así que hablando con Dios por la noche, le decía al Señor, mi Dios, ¿qué quieres que yo le lleve a tu pueblo? ¿Qué quieres que yo le hable a tu pueblo? ¿Qué quieres que yo le enseñe, Padre? ¿Qué quieres que le imparta? Y entonces Dios me decía, la iglesia se llama Fuego Pentecostés. La iglesia se llama Fuego. ¿Sabe lo que quiere decir fuego? Es donde habita el Espíritu Santo, es donde habita la presencia de Dios. Entonces cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes, estaban todos adorando a Dios. Puedo imaginarme que estaban los apóstoles, profetas, líderes, levitas ahí adorando a Dios, cantando salmos, yo no sé, alabando a Dios. Y de repente, iglesia, entró un viento recio, un viento que llenó toda la casa, un viento que llenó, un viento que sopló, un viento que se paseó. Y sabe algo, no solamente se paseó, sino también llegó y empezó a bautizar, empezó a decir, este va a profetizar, este va a empezar a hablar. Yo lo bautizo en lengua, yo lo bautizo y empiezo a bautizar. Y sabe algo, que cuando llegó ese día, aleluya, estaban estos hombres adorando. Yo me imagino a estos hombres ahí en un círculo adorando, diciendo, cantándole a Dios, fuego en el altar quizás, cantándole a Dios un corito, o cantándole a Dios un salmo, o dándole agradecimiento. Pero lo que me impacta demasiado es que en el versículo 4 dice que todos fueron llenos, no hubo ninguno que se quedó, fueron todos llenos. No dice que algunos, dice que todos, absolutamente todos fueron llenos de la presencia de Dios. Y yo no sé quién en este lugar quiere empezar a ser lleno de la presencia de Dios. Si ese aplauso es para el predicador, está bien, pero si es para Dios, déselo más fuerte, que Él merece la gloria y la honra. Por eso cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes, porque tenían el fuego de Dios, aleluya. ¿Sabe algo? Yo veo aquí más de uno que está reunido en este lugar y que tiene el fuego encendido. Yo miro a más de uno aquí en este lugar que está lleno del Espíritu Santo. Puedo ver a más de uno, dos o tres que están llenos de la presencia de Dios. Entonces estaban unánimes. ¿Sabe algo, iglesia? Me da tristeza ver que hoy en día las iglesias están desunidas. Han perdido la unidad, iglesia. Y sabe algo, que cuando yo a veces veo eso, me da tristeza, porque sé que no hay unidad. Y sabe algo, en este pueblo del Señor, aquí en Fuego Pentecostés, yo puedo ver una iglesia que está unida, no solamente en la unidad terrenal, sino en la unidad espiritual. Porque cuando un pueblo se une para adorar a Dios, cosas grandes empiezan a suceder, cosas grandes empiezan a manifestarse, algo empieza a suceder, el fuego de Dios empieza a caer, empieza a descender y empieza a ser llena la casa, empieza a llegar el Espíritu Santo y empieza a llenar la casa, aleluya. Entonces, entrando en la escritura, le digo al Señor, Señor, ¿y qué quiere decir Pentecostés? ¿Qué quiere decir la palabra Pentecostés, Señor? Y entrando ya en el tema con Dios, le digo, Señor, pero ya junto, ¿qué quiere decir fuego? ¿Qué quiere decir el fuego Pentecostés? Y Dios me decía que el fuego es la guía y el Pentecostés somos nosotros, somos tú y yo. Somos una iglesia que empieza a alabar a Dios, que empieza a glorificar a Dios.
alguien que verdaderamente busca la presencia de Dios. Y sabe algo, que cuando veía el título Fuego Pentecostés, sabe algo, me imaginaba el fuego de Dios, me imaginaba en la presencia de Dios y decía, Señor, yo quiero de esa presencia, de cuando ellos estaban ahí unidos, Señor, y tú bajaste de esa misma presencia. Yo quiero de esa misma presencia, yo quiero portar. Y yo no sé quién de aquí quiere empezar a portar una presencia. Yo no sé quién quiere empezar a decirle al Señor, yo quiero de tu fuego, Padre, yo quiero de tu fuego, yo quiero de lo que tú tienes, Señor. Entonces, aleluya, me metí a la escritura. Ayer por la noche estaba terminando de estudiar y le decía a Dios, Señor, yo quiero que tú me des esa palabra, Señor, pero que tu pueblo también entienda, que tu pueblo también entienda lo que tú quieres hablar. Por eso que cuando ellos estaban unánimes, tenían un fuego encendido, gloria a Dios, aleluya. Yo no sé, aleluya, quién quiere salir encendido en esta noche. Yo no sé quién quiere portar el fuego de Dios en esta noche. Yo no sé si tú quieres la presencia de Dios. ¿Sabe algo? Cuando tú y yo tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas, no importa lo que estemos pasando, no importa lo que estemos atravesando, no importa el desánimo, la tristeza, no importa lo que Satanás esté haciendo en nuestra vida, nosotros empezamos a glorificar y empezamos a decirle, diablo miserable, tú no tienes parte ni suerte en nuestra vida. Yo soy pentecostal de los pies a la cabeza, yo tengo el fuego de Dios, yo tengo el fuego de Dios, aleluya. Cuando tú y yo tenemos el fuego de Dios encendido en nuestra vida, nada ni nadie nos podrá detener para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Sabe algo? Como punto 1 le quiero decir, la visita del Espíritu Santo a ese lugar no los dejó vacíos. Cuando el Espíritu Santo visitó ese lugar donde estaban estos pentecostales, no los dejó igual, no los dejó vacíos, no solamente fue a pasearse para que miraran que el Espíritu Santo había llegado a ese lugar, sino llegó para bautizar. Dice la Escritura, dice el versículo 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. El Señor empezó a repartir lenguas sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos, todos se empezaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les daba que hablase. ¿Sabe algo? Que cuando la visita del Espíritu Santo llegó a ese lugar, algo sucedió, algo se estremeció, algo se manifestó, y fue el fuego del Espíritu Santo, fue la presencia de Dios que se manifestó en este lugar. Y sabe algo, iglesia, hoy en día hemos tenido el fuego apagado. Hoy en día, sabe algo, ponemos en nuestra vida como un switch de prender y apagar, y cuando queremos que el Espíritu Santo muera en nuestra vida, lo prendemos, y cuando queremos que caminar solos, lo apagamos. Entonces hoy en día, iglesia, hemos puesto pretextos, hemos puesto algo para que el Espíritu Santo no se manifieste en nuestras vidas, para que el Espíritu Santo no more en nosotros. ¿Sabe algo que me da mucha tristeza? Es que he visto a jóvenes muy prendidos en la presencia de Dios, pero así como están prendidos en la presencia de Dios, he visto cómo el diablo los ha llegado a atacar, he visto cómo el diablo los ha derribado. ¿Sabe algo? Hace poco le mandaba un mensaje a un joven y le decía, aviva el fuego que hay dentro de ti. Era un predicador ese joven, y por causa de que el enemigo lo atacó, ese joven fue derribado. Y yo le decía, ¿sabes algo? Que cuando llegó el día del Pentecostés, ahí visitó el Espíritu Santo, y ahí el Espíritu Santo de Dios te llenó a ti también. No solamente a los que estaban en ese lugar, sino también nos llenó a nosotros, porque cuando el Espíritu Santo se manifiesta, algo tiene que ser lleno, algo tiene que suceder en casa, algo tiene que manifestarse, aleluya. ¿Sabe algo? Que cuando Pablo y Silas estaban en la prisión, ellos estaban adorando a Dios. Y sabe algo, que cuando ellos estaban adorando,
Me impacta mucho que Pablo, yo puedo imaginarme, yo me meto en la historia y me imagino, y puedo imaginarme que Pablo le decía a Silas, oye Pablo, y si adoramos, y me imagino a lo mejor a Silas, oye, pero mira cómo estamos, mira nuestra condición, mira cómo estamos postrados. Quizás ellos estaban amarrados de los pies, de las manos, pero sabe algo, que cuando Pablo y Silas empezaron a adorar, algo sucedió, la cárcel se movió, algo se estremeció ahí. Sabe algo, el Espíritu Santo visitó esa casa, visitó esa cárcel, y lo que me impacta demasiado, iglesia, es que cuando estos hombres empezaron a adorar, algo se estremeció en ese lugar, algo se movió, los cimientos se empezaron a romper, las cadenas se empezaron a romper. Pero lo que me impacta demasiado es que cuando estos hombres adoraron, las cadenas fueron rotas, y no simplemente eso, sino que había un varón en ese lugar que los había visto. Había un varón, era el guardia, yo puedo imaginarme, y dice la escritura que ese guardia agarró su espada y estaba a punto de matarse, pero le dice Pablo, oye, no te hagas daño, no te hagas daño. Mira, le decía a Pablo, no te hagas ningún mal. Porque Pablo sabía que el carcelero había pensado que ellos sí habían escapado, y el guardia tenía miedo de que algo le sucediera. Entonces este hombre intentó matarse, pero ¿sabe lo que pasó? Que el Espíritu Santo llegó a ese lugar, el Espíritu Santo llegó y salvó esa vida. Le dijo, ve, porque tu casa y tú son salvos, eres salvo. Aleluya. Yo no sé quién en esta hora quiera que el Espíritu Santo de Dios lo empiece a visitar. Yo no sé quién en este lugar quiera que el Espíritu Santo lo llene de su poder, que lo llene de su presencia. Cuando el fuego de Dios te visita, algo se prende dentro de ti. Algo se tiene que activar dentro de ti. Porque no es el predicador el que te va a activar, sino es la presencia de Dios el que activa algo en tu vida. Había varios y cada uno tenía un llamado. Quizás yo puedo imaginarme, y dice que todos fueron llenos, no solamente algunos, sino todos. Y aquí yo siento que hay más de uno o de dos, o yo siento que toda la congregación está llena del Espíritu Santo, porque yo cuando estaba alabando en esa banca y miraba que estaban cantando los coritos fuego en el altar, yo no sé, ¿va? Pero se estaba viniendo la presencia de Dios de una manera especial en este lugar. Cuando yo estaba ahí adorando a Dios, yo miraba cómo la presencia de Dios se estaba manifestando. Volteaba atrás y miraba a unos shofaristas que estaban tocando, y dije, aquí está la presencia de Dios, porque sabe algo, los shofaristas son un instrumento útil, un instrumento profético, un instrumento que porta un arma de guerra, porque dice en el libro que leía mi hermano al principio, cuando pasaron los varones, que decía, donde oyeres el sonido de la trompeta, donde oyeres ese sonido, sabrás que está Dios. Donde oyeres ese sonido, sabrás que papá se manifestará y algo sucederá. Porque cuando ellos estaban en ese lugar, dice la escritura, aleluya, que estaban todos ahí. Pero ¿sabe algo? Aquellos pentecostales pagaban un precio de rodillas. Aquellos pentecostales de aquellos tiempos pagaban un precio, un sacrificio que hoy en día, iglesia, nadie quiere pagar. Un precio que nadie en este tiempo, en este siglo, quiere pagar. Porque sabe algo, que cuando ellos estaban adorando, estaban haciendo un sacrificio. Y sabe lo que hoy en día está pasando, iglesia, que no queremos doblar las rodillas. ¿Sabe qué pasa? Que ya no queremos buscar la presencia de Dios, que dejamos que el fuego que traemos dentro se apague. Dejamos que lo que estamos portando se empiece a apagar. Entonces, aleluya, cuando yo veía la escritura, yo miraba que estos hombres pagaban un precio. Yo miraba que estos hombres estaban pagando el
el precio de rodillas. Cuando sus rodillas se doblaron, el Espíritu Santo los visitaba. Pero ¿sabe algo? Hoy en día hace falta pentecostales de aquellos tiempos. Hace falta hombres y mujeres valientes que se paren en la brecha. Hombres que se paren y que empiezan a decir: yo voy a encender el fuego de Dios en mi vida. Yo voy a encender el fuego de Dios en mi vida. Hoy se activa lo que Dios decretó para mí. Hoy se activa mi ministerio. Hoy se activa mi liderazgo. Hoy se activa la presencia de Dios en mi vida. Pero sabe, hoy en día ya no queremos pagar el precio. Es triste, aleluya, que hoy en día ya no queremos pasar en las madrugadas para hablar con Dios. Es triste que ya en las madrugadas ya no nos ponemos a cuentas con Dios. Es triste, iglesia, que hoy en día hay pentecostales que ya no quieren doblar sus rodillas. Es triste que hoy en día hay pentecostales que ya no quieren el fuego de Dios en su vida. Pero ¿sabe algo que me impactaba demasiado? Que en aquellos tiempos no les importaba predicar la palabra de Dios. En aquellos tiempos no les importaba que supieran que el fuego de Dios estaba encendido en sus vidas. No les importaba meterse quizás a una cantina, meterse a un lugar donde estaba la prostitución, o meterse a un lugar donde sabían que iban a salir dañados. En aquellos tiempos no les importaba nada. Pero lo que más tristeza me da, que en estos tiempos nos da miedo predicar la palabra de Dios. Nos da miedo decirle al perdido que hay un Cristo que murió por él, que hay un Cristo que murió en la cruz del Calvario por él. Entonces, iglesia, hoy en día hemos perdido el fuego de Dios en nuestra vida. Por eso Pablo le dice a Timoteo: aviva el don del fuego de Dios en tu vida, porque Dios sabía que Timoteo portaba algo de Dios, que Timoteo portaba la presencia de Dios. No le dice: oye Timoteo, aviva, busca fuego en tu corazón, provoca el fuego. No, Pablo le decía a Timoteo: aviva el don de Dios que está dentro de ti. ¿Sabe por qué? Pregúnteme por qué. Porque Pablo sabía que Timoteo estaba aportando algo de parte de Dios. Y yo siento que aquí hay más de uno que está aportando la presencia. Yo siento aquí más de un pentecostal que está aportando una presencia de Dios, que está aportando una palabra de parte del cielo. Siento en este lugar que la presencia de Dios se está manifestando. ¿Sabe algo? Que hoy en día ya no queremos ir a los mercados a predicar su palabra. Hoy en día ya nos da miedo predicar. Nos da miedo que ya nos lancen un tomate, un aguacate, una piedra. Nos da miedo, iglesia. Pero en aquellos tiempos no les importaba lo que pasara. ¿Sabe algo? Porque el apóstol Pablo decía: porque para mí el morir es Cristo porque para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Aleluya. Entonces, poderoso Dios, aleluya. Entonces hoy en día, iglesia, ya no queremos vivir para Cristo. Hoy en día ya no queremos vivir para predicar su palabra. Hoy en día, iglesia, nos hace falta meternos en la presencia y decirle a Dios: no importa que me apedreen, Señor, no importa que me muera, Señor, predicando tu palabra, pero tú, Señor, vas a ser predicado, tú vas a ser predicado, Señor. ¿Sabe algo? Que en aquellos tiempos el Pentecostés estaba lleno, y hoy en día, ¿sabe algo? Que a veces buscamos a Dios y a veces no lo buscamos. A veces buscamos el Señor y a veces no lo buscamos. Aleluya. Estamos como el apagador, prendemos y apagamos. El miércoles, el domingo le decía a la iglesia, estaba fallando una lámpara de nuestra iglesia, y le decía: ¿sabe algo, iglesia? Hoy en día estamos como esa lámpara que se apaga y se prende, se apaga y se prende. Pero ¿sabe algo? Necesitamos estar firmes, estar prendidos, estar avivados, tener el fuego de Dios en nuestras vidas. Necesitamos que la presencia de Dios empiece a visitar nuestro hogar.
El derramamiento de su gloria, aleluya, en el cual estaban en ese lugar fue grande. ¿Cuántos creen que el derramamiento de la gloria de Dios en ese lugar fue grande? El cual llenó toda la casa, aleluya. Cuando llegó el Espíritu Santo, algo cambió. La atmósfera cambió. Algo tuvo que suceder. Algo se movió en ese lugar. Porque sabe algo, lo que Dios empezó a hacer en ese lugar fue algo sobrenatural. Yo creo, iglesia, que si fuera en este tiempo, no creeríamos en que Dios visitara ese lugar. Si usted y yo estuviéramos en ese lugar, que a lo mejor no íbamos a creer. Pero sabe algo que me decía el Espíritu Santo: el derramamiento de mi gloria está en este lugar. El derramamiento de su gloria está en este tiempo. Hoy es el tiempo del derramamiento de la presencia de Dios. Es el tiempo en el cual el Señor va a empezar a derramar su gloria sobre toda criatura, sobre todo joven, sobre todo anciano, sobre todo aquel que quiere empezar a ver la gloria de Dios. Y dice en su escritura que también dará visiones. Yo no sé, pero Dios va a empezar a activar algo en este lugar. Dios va a empezar a derramar su Santo Espíritu en este lugar. La atmósfera cambió, los resultados cambiaron cuando la visita del Espíritu Santo llegó a ese lugar. Puedo imaginarme a estos apóstoles, los discípulos, o quizás líderes buscando a Dios, y en ese momento en el cual los estaban alabando, buscando a Dios, el Señor se manifestó. Porque sabe algo, cuando usted y yo buscamos a Dios, Él se tiene que manifestar. Cuando usted y yo buscamos la presencia de Dios, Él se tiene que manifestar. Algo tiene que suceder. Su gloria se tiene que derramar. Su presencia se tiene que derramar. Entonces todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y cada uno comenzaron a hablar diferentes. Cada uno empezó a hablar de diferente manera. Cada uno danzó diferente. Dios empezó a bautizar en ese lugar. Pero era la visita del Espíritu Santo. Yo no sé quién de aquí quiere que Dios lo visite. Que el Espíritu Santo de Dios lo visite. Yo no sé cuántas tsunamitas hay en este lugar que buscan y esperan la visita del Espíritu Santo. Yo no sé cuántas tsunamitas están en este lugar esperando la visita del Espíritu Santo. Porque sabe algo, que cuando me ponía a escudriñar, Dios me ministraba a través de la palabra y me decía: ¿sabes algo, Antonio? Cuando la tsunamita estuvo esperando para que aquel hombre que pasaba por su hogar se quedara ahí, y sabe algo que la tsunamita hizo: levantó un altar, levantó un aposento. Pero en ese tiempo, aleluya, la tsunamita levantó una pared, le puso un candelero, le puso un techo, una cama, para que el siervo Eliseo se quedara en ese lugar. Y sabe algo, hoy en día, iglesia, necesitamos que una tsunamita se pare, que una tsunamita empiece a esperar a Eliseo, a una tsunamita que empiece a esperar la venida del Espíritu Santo. Porque sabe algo, que cuando la visita de Eliseo pisó el hogar de la tsunamita, algo cambió. ¿Sabe lo que pasaba a la tsunamita? Que ella no podía concebir un hijo, ella no podía tener una criatura. Pero ¿sabe algo? Llegó el profeta de Dios, llegó el siervo de Dios y le dijo: por estos tiempos, en estas mismas fechas, tú vas a concebir un hijo, vas a tener un hijo. Pero algo que me impactaba de la tsunamita es que le dijo: ¿por qué te burlas de mí? ¿Por qué te burlas de mi condición? Y Eliseo le dijo: no me estoy burlando, por este tiempo, por estas fechas, vas a concebir un hijo. Y algo que me daba a entender la escritura, que cuando Eliseo pisó, algo cambió. Pero ¿sabe algo? Que no era Eliseo, era la presencia de Dios que estaba en Eliseo. Era la presencia de Dios que pisó el hogar de la tsunamita. Era Eliseo, era la presencia de Dios que pisó el lugar donde iba a hacer algo. Porque sabe algo, cuando el Espíritu Santo visita un lugar, ya no vuelve a ser el mismo.
Cuando el Espíritu Santo visita nuestra vida, ya no vuelve a suceder lo mismo. Aquel joven que andaba en drogadicción ya no vuelve a ser el mismo. Aquel joven que andaba en alcoholismo ya vuelve a ser un predicador. Aquel alcohólico, aquel drogadicto, aquel que decía que no tenía esperanza, hoy es un predicador. Aquel que no tenía esperanza, hoy es un apóstol. Aquel que no tenía esperanza, el Señor lo llenó de su presencia. Porque lo que tenemos que entender, que cuando el Señor te visita, tú no vuelves a ser el mismo, tú no vuelves a ser la misma persona, no vuelves a ser el mismo joven, no vuelves a ser el mismo adulto, no vuelves a ser el mismo evangelista, no vuelves a ser el mismo apóstol, porque cuando Dios te visita, Dios te marca. Cuando Dios te visita, Dios te deja algo marcado. Cuando Dios te visita, su presencia de Dios está en tu vida y no la deja nomás temporalmente, la deja para quedarse. Porque cuando la tsunamita estaba esperando que pasara Eliseo, esa tsunamita estaba diciendo: yo no quiero que te vayas, yo no quiero que te vayas, yo quiero que te quedes a mi aposento, yo quiero que te quedes en mi vida, yo quiero que te quedes en mi hogar. Y yo no sé cuántas tsunamitas estamos en este lugar esperando la visita del Espíritu Santo. Es necesario que tú y yo nos pongamos a cuentas con Dios. Es necesario que tú y yo nos paremos y le digamos a Dios: Señor, yo quiero ser una tsunamita, Señor. Yo quiero ser, Señor, que tú me visites en mi hogar. Pero ¿sabe algo, iglesia? Que cuando Dios nos visita, ni lo aprovechamos. Cuando Dios nos visita, lo hacemos a un lado. Preferimos ir a decirle a la vecina: mire, vecina, ¿sabe qué? Me pasó esto en mi casa. Vecina, ¿sabe qué? Mire las calificaciones de mi hijo. Vecina, mire, me quedé sin comida, me quedé sin economía. Cuando el Espíritu Santo de Dios está a un lado diciéndote: hija, ¿qué te hace falta? Hija, ¿qué te pasa? Hija, aquí estoy yo. Hija, pídeme un consejo a mí. Pero cuando llega la visita del Espíritu Santo, nos vamos a otro lado, nos vamos con otras personas y dejamos al Espíritu Santo esperando en la mesa. Lo dejamos al Espíritu Santo esperándolo ahí, mientras que nosotros, bien, gracias, con la amiga, con la vecina, con el novio, con la esposa, allá en las segundas, allá en el mercado. Y el Espíritu Santo diciendo a ti: hija, aquí te espero. Hija, aquí te espero. Aquí estoy esperándote con los brazos abiertos. Aquí te voy a seguir esperando. Mi visita no es temporal, mi visita es para siempre. Aquí voy a estar siempre. Entonces, cuando el Espíritu Santo te empieza a visitar, algo empieza a suceder. Pero lo más triste es que a veces no lo aprovechamos. Pero ¿sabe algo? Que cuando lo aprovechamos, el Espíritu Santo se manifiesta en nuestra vida. Algo empieza a suceder, la atmósfera empieza a cambiar, los resultados empiezan a cambiar. ¿Sabe algo? La enfermedad empieza a salir de nuestra vida. Aquello que nos ataba empieza a salir fuera. Aquello que no nos dejaba adorar, en el nombre de Jesús salió fuera, porque la visita del Espíritu Santo estuvo en nuestro hogar. Y ¿sabe algo? Cuando Dios te visita, algo cambia dentro de tu familia. No solamente cambia tu hogar o tu vida, tu corazón, sino también cambia alrededor tuyo, cambia los que te rodean. Cuando el Espíritu Santo de Dios te visita, ella te pone una marca y te dice: tú no eres igual que los demás, no eres igual que los que están en el mundo. ¿Sabe algo? Que estaba el último día, el viernes, en el trabajo, y le decía al Espíritu Santo: Señor, yo sé que no soy igual,
me sentía incómodo en mi trabajo, me sentía, ya me quería salir, pedí permiso para venirme a mi casa porque no aguantaba estar en ese lugar. Entonces yo le decía al Señor, Señor, yo sé que no soy igual que ellos, Señor. Estaba en el trabajo y estaban los amigos ahí cotorreando, estaban diciendo lo del mundo. Yo le decía, Señor, no me siento a gusto, Señor, no me siento igual. Y me decía, Dios, ¿sabes por qué no te sientes igual? Porque tú tienes mi marca, tú tienes el ADN del cielo, tú no eres igual que los demás. Lo tuyo proviene del cielo, lo tuyo proviene de parte de Dios. Y entonces le decía a Dios, Señor, entonces yo no soy igual que ellos. Y Dios me decía, no, no eres igual, tú eres mejor, tú no eres como esas personas. Y yo le decía a Dios, Señor, y entonces, Señor, ¿por qué me siento a veces así? Y el Señor me decía, porque es necesario que tú te sientas así para que mi gloria sea manifestada, para que mi Espíritu Santo te empiece a visitar, para que mi Espíritu de Dios empiece a morar en tu vida. Y todos llenos del Espíritu Santo, y todos fueron llenos. Y yo le dije al Señor, Señor, yo también quiero ser lleno, no solamente, Señor, quiero ver, Señor, yo también quiero empezar a ser lleno de tu presencia. ¿Sabe algo? Con esto estoy terminando. Pero déjame decirle que cuando el Espíritu Santo de Dios visite su vida, aprovéchela. Porque quizás el Espíritu Santo de Dios quiere hacer algo en su vida y nosotros mismos no lo dejamos que lo haga. Y sabe algo que me impacta demasiado, que en ese lugar se manifestó Dios. Y también llenó toda la casa de su presencia, llenó todo el lugar de su hermosa presencia de Dios, amén. Entonces ya descendió, siento como que Dios descendió entre nosotros, en mí, y empecé a sentir como Dios empezó a manifestarse. Y sabe algo, que cuando la Escritura dice que todos fueron llenos, es porque todos fueron llenos, no se quedó ni uno. Y yo siento como que aquí en la presencia de Dios empezó a descender. Desde el primer momento que llegué, pisé ese lugar, pisé la puerta, la presencia de Dios se me puso la piel chinita y dije, en este lugar está la presencia de Dios, en este lugar hay más de uno que están llenos de la presencia, hay más de uno que están esperando la visita del Espíritu Santo, hay más de uno aquí en este lugar que está lleno, porque sabe algo, el Espíritu de Dios nos da discernimiento, y cuando el discernimiento se activa, algo empieza a suceder, algo empieza a llenarse, algo se empieza a manifestar. Cuando el Espíritu Santo, algo empieza a suceder. Hay algo tremendo que el Espíritu Santo hace. Y es que cuando el Espíritu Santo se mete en un lugar, algo sobrenatural sucede. Cuando el Espíritu Santo se mete en un lugar, algo tremendo empieza a moverse, algo tremendo empieza a suceder. ¿Sabe algo? La atmósfera empieza a cambiar, algo empieza a cambiar, porque ¿sabe algo? Dios se metió en este lugar, Dios se metió en este lugar. Y ¿sabe algo? Que cuando fueron llenos, hoy en este lugar hay más de uno que va a salir lleno de la presencia de Dios. Hay más de uno que va a empezar a sentir como un viento recio sopla sobre su vida, como un viento recio empieza a bautizar, como un viento recio empieza a tocar su mente, empieza a tocar su vida. ¿Sabe algo? Póngase de pie, iglesia. Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando usted tiene una disposición a Dios, algo sucede. Cuando usted y yo disponemos nuestra vida y dejamos que Dios haga algo en nosotros, algo tremendo sucede.